Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este mi canal Paz de Cristo, donde junto al Ministerio de Mujeres Dejando Huellas estaremos compartiendo una nueva enseñanza a la luz de la palabra de Dios, que nos guíe, que nos ayude y nos edifique y nos permite enfrentar un nuevo día de la mano del único Dios verdadero. Pero antes de continuar, les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para que realmente sea Dios quien hable a nuestro corazón y transforme nuestra vida en este capítulo y siempre. Oramos. Padre bueno y misericordioso Rey, maravilloso eres Jesús. Recibe la alabanza, la exaltación. No hay Dios fuera de ti. Fuera de ti no hay quien salve. No hay dioses contigo. Tus obras son incontables y maravillosas. Te amamos, Cristo, te necesitamos. Queremos oír tu voz en esta hora, especialmente que nos disponemos, Señor, a estudiar las Escrituras Sagradas. Queremos que seas tú quien hable y selle un pacto en nuestro corazón. Que te entrones, Señor, en nuestra vida. Que no permitas, Jesús, que nada de este entorno del mundo nos saque, nos distraiga o nos aparte de tu propósito. En ti confiamos y queremos aprender a confiar todavía más. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué hermoso es hablar con el Señor. De verdad que es hermoso. Bueno, junto al Ministerio de Mujeres Dejando Huella, hemos estado compartiendo durante todo este mes de julio enseñanzas relacionadas a la transformación por la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesario que cuando llega a nuestra vida provoque resultados de transformación. En cualquier área de nuestra vida, cuando la palabra de Dios es oída por un corazón, siempre tiene que haber un efecto resultado. Sin embargo, no siempre será el deseado, pero no va a haber indiferencia ante el impacto de la palabra de Dios. Ya las personas no van a ser las mismas a partir de haber oído la verdad. Es como encender la luz en medio de algo oscuro. Luego usted, aunque esté acostumbrado a la oscuridad, no va a olvidar esa luz que se encendió quizás por un segundo, pero no la olvidará jamás. Y eso es la palabra de Dios en las vidas de todos los seres humanos. El día de hoy les invito a que estén buscando las Escrituras Sagradas en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a estar recordando a partir del verso 25 el episodio donde Pablo y Silas son encarcelados. Vamos a estar viendo que dice allí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es algo que realmente debemos prestar atención, con mucho cuidado. Esta historia la hemos escuchado muchas veces y de seguro hay tremendas predicaciones y verdaderos testimonios relacionados a estos versos, a esta realidad vivida por estos varones de Dios que injustamente fueron metidos a la cárcel, que injustamente fueron puestos en un lugar adverso, junto a otros presos que además algunos quizás también eran inocentes, pero normalmente esos lugares están repletos de personas que han delinquido en algún área de acuerdo a los criterios sociales, incluso morales. Sin embargo, este varón, Pablo y Silas, que se habían dedicado a esparcir el mensaje de salvación en todo lugar de la tierra, de aquel momento, ellos fueron encarcelados, metidos a un lugar húmedo, oscuro, hostil, encadenados con grilletes. Pero me encanta lo que dice allí. Dice que cantaban himnos a Dios en medio de esta circunstancia. Y qué importante es entender
que cuando estamos en una situación que nos parece injusta, que nos parece que no la merecemos, cuando no entendemos nada de lo que está pasando alrededor nuestro, en vez de quejarnos, en vez de reclamar, en vez de buscar soluciones en nuestras manos, en nuestras posibilidades, cantemos himnos a Dios, a este Dios que decimos amar, a este Dios que le decimos que confiamos en Él plenamente, a este Dios que sabemos que tiene el control de todo en nuestra vida y que tiene el poder de cambiar cualquier situación, pero más aún, tiene el poder de usar cualquier situación, por adversa que sea, con un propósito grandioso. Y es aquí que yo les invito a poner la mira. Pablo y Silas no comenzaron a comentar entre ellos, ¿te das cuenta? Estábamos haciendo lo que Dios nos manda y mira lo que nos vino, mira lo que nos aconteció, mira dónde estamos en medio de un montón de delincuentes, en un lugar asqueroso, maloliente, injustamente encarcelados. Ellos no se dedicaron a conversar entre sí. Ellos sencillamente cantaron alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y en esas alabanzas, en medio de esas alabanzas, eran fortalecidos para soportar esa prueba que no entendían, pero que era necesario que pudieran experimentar. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones que de verdad nos afligen y que realmente nos invitan a bajar los brazos, a quejarnos, a reclamar, muchas veces a meditar con pensamientos del enemigo diciendo, ¿esto es? ¿Para esto estoy aquí? ¿De esto se trata? Y se nos olvida en medio de los procesos duros, que por lo general no son periodos muy largos, aunque muchos podrían durar años, pero no son periodos tan extensos que nos hagan olvidar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, aún en medio de las dificultades. Porque no es que un ser humano esté todos los días y todo el día en aflicción. En las 24 horas que tiene el día, usted tiene un conflicto, tiene un problema, una situación que no consigue resolver, que usted no está entendiendo por qué está pasando. Pero dentro de esas horas, usted tiene espacios de quietud, de paz, tiene espacios de alegría, de regocijo, de esperanza, de comunicarse con su Dios, con su Padre Celestial. Y en medio de esa conversación, el Señor viene y la fortalece, viene y le levanta el ánimo. Usted no tiene 24 horas de dolor y aflicción continua. Usted en medio de todo problema tiene esperanza en Cristo Jesús y espacios para reír, porque para todo hay tiempo en la vida. De reír, de llorar, de afligirse, pero lo que nunca debe faltar en medio de nuestro día, ese día que el Señor nos regala, es la adoración al Rey de Reyes, la alabanza al Señor de Señores, en medio de cualquier circunstancia. Usted sabe su realidad actual. Yo sé mi realidad actual. Y probablemente usted me va a decir, pero es que usted no entiende, yo estoy pasándola pésimo. Seguramente que sí. Pero en medio de eso, al igual que Pablo y Silas, cante alabanzas a Dios. Que la palabra de Dios la transforme al punto de que usted, en vez de quejarse, en vez de tomar el teléfono para hablar con su amiga y decirle cosas que quizás van a restarle la gloria a Dios, cante alabanzas. Cante la cantidad de veces que sea necesario en el día
para que el Señor quite toda sensación de derrota, todo espíritu de queja y de duda que va a venir en medio de la prueba, porque es allí donde viene el enemigo con más fuerza. Ah, pero tú no eres hija de Dios. Ay, tú no le sirves tanto al Señor, pero mira lo que te está pasando. Ya ves la otra que ni siquiera va a la iglesia y mira, está súper bien, está bendecida, tiene un auto nuevo, una casa nueva. Mírate tú, lo has perdido todo. Va a venir, como vino a molestar a Job. Él mismo le había arrebatado todo a Job, pero luego venía a decirle que Dios era responsable de esa calamidad. Y es lo que hace con nosotros en medio de los procesos duros. Pero nosotros vamos a enfocar la mirada en Cristo Jesús. Así como Pablo y Silas en medio de una cárcel sucia, maloliente, rodeada de delincuentes, rodeados de amenaza, de oscuridad, cantaron alabanzas a Dios. Y los presos, dice la Escritura, los oían. Pero no solo los presos los oían. ¿Sabe quién más estaba oyendo? Y se retorcía al escucharlos cantar las alabanzas a Dios. El enemigo, el adversario, esas huestes de maldad, los gobernantes de las regiones celestes, de las tinieblas. Ellos se retorcían al escuchar a los hijos de Dios en medio de una prueba horrible, levantando las manos, adorando al Señor en medio de todo. Yo me gozo porque de verdad, mis hermanos, estar mirando por sobre la prueba no es fácil. Pero yo me pongo en el escenario de Pablo y Silas. Nosotros ya sabemos lo que viene después, cómo el Señor los saca, cómo el Señor usa todo esto para beneficio, para victoria. Pero ellos en el momento no lo sabían. No sabían qué iba a pasar, pero confiaban en Dios de que fuese lo que fuera que pasara, ellos iban a estar en victoria en Cristo Jesús. Porque lo que no vemos, lo que no entendemos, no significa que estamos derrotados. La Escritura nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Y depende tanto lo que nosotros hablemos en medio del proceso, mis amados hermanos y hermanas, que vamos a ver que allí en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Mire, qué tremendo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted puede matar su ministerio con solo soltar una palabra equivocada en medio de su proceso. Usted puede cortar una bendición, puede matar la bendición que Dios tiene para usted solo por dejar salir una palabra equivocada de su corazón. Porque ese es el problema. Lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, viene del corazón. Y todo lo cambia. Jesús, nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, dijo: hágase la luz. Y fue la luz. Imagínese el impacto que tenemos nosotros, sus hijos, cuando hablamos con ligereza, cuando hablamos en medio del enojo, de la ira, del dolor. Cantemos alabanzas, mis hermanos. Cantemos alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, cantemos alabanzas al Dios viviente. No nos dejemos abatir. No nos dejemos confundir. No nos dejemos vencer. Porque en medio del proceso, una palabra equivocada que soltemos puede cambiarlo todo. Mejor es ese tiempo, al igual que Pablo y Silas, usarlo en alabanza. Ellos estaban juntos en medio de una prueba confusa, difícil, injusta, pero no se dedicaron a interactuar entre sí, a compartir sus dudas, sus temores. Se dedicaron
a alabar a Dios. Y los oían los presos, los oían los gobernantes de maldad, pero por sobre todo, y más importante y más glorioso aún, Dios los miraba atentamente, aprobando lo que hacían, con gozo, y les iba a permitir ver algo tremendo. Iban a aprender ellos que a veces los procesos no se tratan solo de nosotros. Hay algo que nosotros debemos aprender en medio de esto, de la dificultad que estamos enfrentando. Pero a veces ese conflicto no se trata solo de usted. Y el propósito superior de Dios lo vamos a ver si sabemos enfrentar sabiamente las dificultades. Cante alabanzas, hermana, hermano, cante alabanzas, mi amigo. No se deje intimidar. En medio de la alabanza usted va a recibir la fuerza, va a recibir la paz, la quietud y va a evitar soltar palabras que puedan perjudicar, retrasar o dañar definitivamente la bendición que Dios tiene para su vida. Vamos a estar viendo que después de esto, dice la Escritura, que vino un fuerte terremoto. Y que en medio de este terremoto se abrieron las puertas de la cárcel, los grilletes se cayeron. Y vea usted, están presos y viene un terremoto. Usted sabe lo que es un terremoto, enfrentar una situación de más peligro aún. Vino un terremoto que podría haber sido una amenaza, que se pudo haber venido todo encima, derrumbado sobre ellos y haber muerto. Pero como Dios usa todas las cosas para nuestro bien, este terremoto tenía como propósito abrir las puertas de esa cárcel, romper las cadenas y los grilletes que ataban a Pablo y Silas. Y si usted lee la escritura allí, en Hechos 16, del verso 25 en adelante, va a encontrarse que el carcelero, aterrado una vez pasado el terremoto, viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensó en quitarse la vida, porque él era responsable de cada una de esas vidas que estaban ahí, justa o injustamente, guardadas, encarceladas. Y este varón, aterrado, de acuerdo a la costumbre, se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dice: alto, no te hagas daño, detente. Estamos todos aquí, no tienes que dañarte. Y este varón, al ver que estaban todos allí, dice que se rinde y les dice a estos varones, a Pablo y a Silas: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¡Wow! Mire, todo lo que tuvo que pasar Pablo y Silas para que un hombre que estaba allí cuidando a los presos, que no tenía idea que Dios le amaba, que no tenía idea que Dios estaba atento a su necesidad, que él mismo desconocía, dijera: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y no es lo más hermoso y no es lo más grandioso, aunque ya es maravilloso. Dice que se los lleva a su casa, cura las heridas que les habían proporcionado con azotes y con los mismos grilletes a Pablo y a Silas, y allí en su casa dice que estos varones le hablaron a toda la familia de este hombre y a todos los que estaban en esa casa, es decir, amigos, personal del servicio, hijos, hermanos, parientes que estuvieran allí, alcanzaron la gracia de Dios por un proceso que parecía injusto, por un proceso que era hostil, por un proceso que Pablo y Silas no entendían, por un proceso que muchas veces deja marcas, como a Pablo y a Silas, heridas sangrantes, cicatrices. Pero este proceso
que ellos supieron enfrentar en alabanza, en adoración, sin quejas, sin reclamos, rendidos a los pies del único Dios verdadero, testificando aún en medio de esa dificultad para que oyeran los presos, para que oyera el infierno, que no iban a retroceder en lo que habían recibido, que no iban a dudar, que en medio de cualquier proceso el Señor los iba a sacar en victoria, de acuerdo al plan perfecto de Dios, no a lo que nosotros queremos. Hubiera sido más fácil que Pablo abordara a este varón en la calle, que se acercara a él en otro lugar. Pero a Dios le plació que fuera en medio de un proceso difícil para dos varones, hijos del Dios Altísimo, metidos en una cárcel sucia, maloliente, injusta, que dieran testimonio. Y aún esos presos, no lo dice la Escritura, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y estoy convencida que aún esos presos recibieron una porción de bendición, porque Pablo y Silas no abrieron su boca para quejarse, no abrieron su boca para murmurar, sino que sencillamente adoraron, exaltaron el nombre de Dios en medio de esa prueba. Yo no sé, mi hermana, yo sé que somos probados y que hay procesos más complicados que otros. Pero he visto, para la gloria de Dios lo digo, en mi propia vida cómo los procesos me han llevado a avanzar, a crecer. Y es hermoso. Y si el proceso que hoy enfrento, si el proceso que me está oprimiendo en este momento y que me parece injusto y que me parece que no entiendo nada, me va a llevar a un nivel mayor y que Dios lo va a usar para rescatar almas, impactar vidas, como hizo en el caso de este carcelero, que a través del sufrimiento temporal de Pablo y Silas fue alcanzado él y toda su casa. Y es importante eso recordar, hermanos amados. Cualquier proceso, por muy duro que sea, es temporal. Y en medio de ese proceso vamos a ir viendo la mano de Dios moverse a nuestro favor. Aun cuando todavía estemos en el valle de sombra de muerte, vamos a ver cómo Dios se mueve en nuestro favor, caminando a través de ese proceso. La palabra de Dios debe transformar nuestra queja, nuestra inconformidad, nuestras dudas en alabanza, en adoración, en medio de cualquier circunstancia. Alabe al Dios viviente, porque nuestro Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabe a Dios y verá su gloria manifestada en su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Le deseo que así como el Señor ha animado mi corazón en esta mañana, también le esté animando a usted y que podamos seguir avanzando y creciendo a la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente.